En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están todos hoy, viernes 21 de septiembre, ya preparados para el fin de semana? Hoy estamos aquí, Andrea Rondón y Rocío Guijarro. El profesor Víctor Maldonado está en actividades académicas, que le deseamos le vaya muy bien y tenerlos la próxima semana por acá. Y agradecer en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Hoy tenemos además la grata presencia del profesor Carl Crispin, que luego lo presentaremos más ampliamente, quien nos acompañará en este debate sobre la libertad que siempre tenemos en nuestro programa. Bueno, Andrea, estamos esperando a los chicos de Soy Arepita, que no han llegado todavía. No sabemos, debe ser que están complicados con el transporte, pero podemos conversar, Andrea, sobre lo que pasa con la libertad en el mundo. Y quería comentarles, porque no estuve en estos días en el programa, precisamente porque estaba en unos eventos con colegas que también trabajan y hacen vida en lo que se llama en Estados Unidos los think tanks o los centros de pensamiento, reuniones de colegas de centros de pensamiento de América Latina. Uno fue en Uruguay con el líder de este evento, es el profesor James McGann, que es de la Universidad de Pensilvania, del Instituto Lauder, quien hace un ranking de los centros de pensamiento en el mundo. Además, centros de pensamiento de todo tipo, de gobiernos, de universidades, privados, públicos, etcétera, y además que hacen diversas actividades, no solamente como se dice, que es un centro que divulga las ideas de la libertad, sino que hay, bueno, mucho más de políticas públicas, de investigación, de relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante porque, bueno, qué se está discutiendo en el mundo, qué se está diciendo y qué aportes estamos haciendo estos institutos para los cambios en nuestras sociedades. Entonces, bueno, había gente de todas partes de la región y, bueno, ¿cuál es el futuro de estos centros de pensamiento? Fue uno de los temas muy discutidos y cómo podemos aportar más en el diseño de políticas públicas para lograr sociedades abiertas y sociedades libres. También el tema de la tecnología y de la digitalización es un tema clave en cualquier discusión, no solamente en el área de investigación, en todas las áreas. O sea, el tema de la tecnología, ya llegó Alexis Correa de Soy Arepita, ya te voy a pasar la palabra, Alexis. Es importantísimo cómo la disrupción tecnológica está causando los cambios más importantes, pero a la vez, y eso lo podemos hablar más ampliamente luego con el profesor Crispin, hubo una conferencia bien interesante de Enrique Iglesias, quien pasó como 30 años siendo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la crisis que está sufriendo la democracia a nivel mundial, ¿no? Que también es un tema muy interesante. Además, bueno, ¿cuál es el nuevo mapa de la ruta de integración en América Latina? Fue otro de los temas. Y luego de ahí pasamos, y también, bueno, el tema de los fake news y los medios de prensa, si los centros de pensamiento están sobrepasando a los medios tradicionales. Ese fue un tema bien interesante porque de verdad que muchos centros de pensamiento estamos teniendo pues ahora canales a través de YouTube, medios a través de las diferentes plataformas que hay en Internet. Entonces, bien interesantes los temas. Luego de ahí pasamos a una reunión un poco más abierta, con más centros de estudios, porque era la reunión del T20. El T20 son los centros de pensamiento que van a hacerle una propuesta, pues eso fue la reunión, al grupo de los 20 que se va a reunir en Argentina a finales de noviembre y principios de diciembre.
Y esta reunión pues fue en Argentina y donde se discutieron todos estos temas, bueno, cómo la digitalización está afectando el mercado de trabajo, qué va a pasar con el trabajo en el futuro. Esta es una de las recomendaciones para el T20, el tema ambiental, por supuesto, la equidad de género, todos estos, la educación de calidad, todos unos temas interesantísimos que de verdad vengo con la cabeza así bastante llena de información y bueno, hay que manejarla y cómo ponerla en práctica algunos de los temas para nuestro país, que aunque cuando tú estás en estos debates y en estos eventos, pues tú sientes que bueno, hay mucho atraso en nuestro país todavía, porque bueno, aquí siempre tenemos a Iván Méndez, que nos habla de cómo está la tecnología en nuestro país y el problema del retraso en el internet y la comunicación. Y bueno, lamentablemente, pues, pero tenemos que armar y estar pendientes de lo que el futuro ya está aquí, es el presente, y nosotros tenemos que estar preparados con nuestras propuestas también. Bienvenido, Alexis, cuéntanos de Soy Arepita, ¿qué nos tienes hoy en lo que pasa con la libertad en el mundo? Bueno, antes que nada, ¿me escuchas, Rocío? Antes que nada, estoy cumpliendo un año hoy en Arepita, entonces... Cónchale, Alexis, qué bueno, felicitaciones. Le envío un saludo a todos mis compañeros regados por todo el mundo. Rocío, bueno, creo que hay que comenzar hablando de los atropellos contra la libertad privada que seguimos viendo, que no tengo la menor duda de que el objetivo es la destrucción del pequeño aparato productivo y de servicios que seguimos teniendo. Estamos viendo todos los días una campaña, bueno, contra el comercio, gerentes de supermercados que son apresados por anaqueles vacíos. Imagínate tú, o sea... Sí, bastante grave la situación. Imagínate el círculo vicioso, o sea, desabastecimiento igual a anaqueles vacíos, que también están vacíos en los establecimientos del Estado, en las cadenas bicentenarios. Nos llegan testimonios todos los días de anaqueles que están llenos entre comillas de limpiador de vidrios, por decir algo, de potes de plástico. Sí. Bueno, entonces hay que llenar los anaqueles a juro, o si no, eres un delincuente. Y el tema gravísimo, Rocío, de la producción de carne, pues los ganaderos sometidos a invasiones tienen que dar un porcentaje de su producción cada vez mayor. No hay carne en Venezuela, mientras vemos espectáculos que, bueno, no tengo que repetir los espectáculos que hemos visto esta semana por las redes, en restaurantes. Entonces, oye, bien peligroso este panorama. Sí. Creo que es el momento en que los que manejamos la información tenemos la responsabilidad de decir el alerta de que lo que pasa en Venezuela, para los pocos que estén confundidos, lo que pasa en Venezuela no es producto de que los comerciantes sean perversos o malvados, o aumenten los precios porque les da la gana, o tengan los anaqueles vacíos porque les gusta, porque les parece bonito, sino que es parte de una política económica que sigue siendo un desastre, que no combate las causas del problema de la hiperinflación, que ya lo se dice días atrás. Seguimos teniendo cada mes cifras de inflación más elevadas, Rocío. Así es, sí, es cierto, el inflaciómetro de se dice. Vamos a seguir con Alexis, pero ahora vamos a nuestra segunda sesión, que es El libro del día. El libro del día. El libro del día, Andrea, cuéntanos cuál es. Aquí se lo pongo a las personas que están comunicadas con nosotros a través del RCR 750, rcr.tv, nuestro canal de YouTube, y el RCR 750 de Periscope, para que vean el libro precisamente de lo que hablaba Alexis, la libertad y sus enemigos.
¿Quiénes son los enemigos de la libertad? Del profesor Mauricio Rojas, intelectual chileno. Sí, totalmente. El libro es muy interesante porque es uno de estos aliados para desmitificar que los países nórdicos siguen siendo países socialistas y para algunos ejemplos de modelos exitosos. Y claro, como Mauricio Rojas también fue parlamentario en Suecia y vivió la experiencia además de cómo fue transformado ese enorme estado de bienestar que era Suecia, que se tuvo que redefinir porque no puedes soportar un estado paquidérmico y que necesitas aliados dentro del sector privado, incluso para los servicios públicos, porque tradicionalmente el común de las personas pensaría, no, los servicios públicos sí es en parte del Estado. No, en Suecia se hizo una suerte de alianza Estado, individuo o sector privado, justamente para prestar servicios. Es un tema de subsidiariedad, que es lo que está presente también en Chile. Y él habla para Chile justamente por lamentablemente las últimas medidas o las últimas con Bachelet, a pesar con sus intentos de llevar a Chile a un retroceso en todo lo que había ganado en los años 80 y 90, independientemente de quién había aplicado la fórmula liberal en materia económica, y es un llamado justamente a Chile para que no se caiga otra vez en la idea del estado de bienestar. Ese gran enemigo que él anuncia en el siglo XX es el estado de siglo XX y parte del siglo XXI en lo que va, es justamente el estado de bienestar. Sí, y precisamente el estado de bienestar que deviene en lo que estamos viviendo hoy en Venezuela y que contaba Alexis sobre el tema de cómo el ataque a la empresa privada, cuando es aquella la que provee precisamente calidad de vida, bienestar, empleo, genera riqueza y es lo mejor para que los consumidores podamos optar y tener libertad de elegir lo que queremos. Entonces es un ataque que va a limitar precisamente o está profundizando todo ese enredo que lleva al el socialismo, que es que cuando hay planificación centralizada, pues no puede haber cálculo económico. Entonces no es contra la empresa contra la que tienes que ir, sino tienes que ver cómo el modelo es un fracaso que lleva a que los ciudadanos, vivamos tan mal en el país, ¿no, Alexis? Es un poco también lo que plantea aquí Mauricio Rojas en La libertad y sus enemigos, porque dice que los retos que enfrenta América Latina son unos retos que hay que aprovechar lo que trae la globalización y desechar esas cosas que también puede traer la globalización, que es exportar modelos que no funcionan, ¿no? Porque aquí se importó el modelo cubano, sí. Y que es un modelo fracasado y que nos ha llevado hasta este esquema de cosas, ¿no? Es muy recomendable Cuidado si somos todavía más fracasados que el modelo cubano. Así han dicho algunos cubanos que hemos escuchado, que han declarado, ¿no? Podemos hacer un caso inédito. Que el modelo cubano es más ordenado, incluso he escuchado comentarios. Sí, seguramente, lograron ordenarlo, ¿no? Sí, aquí todavía, lamentablemente, y esperemos que no, que los ciudadanos, luchemos, sigamos trabajando por lograr nuestra libertad y por supuesto lamentamos la situación con estos gerentes de los supermercados que han sido detenidos sin tener culpa ninguna, sino más bien lo que están haciendo es mantenerlos abiertos para que nosotros, aunque sea eso que decía Alexis Limpiavidrios, podamos adquirir, ¿no? Que es otra de las cosas, que si lo necesitamos esté allí, porque lo que hace el sector empresarial es precisamente ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos y precisamente hacia allí tratar de resolverlas y lograr que el ciudadano tenga en sus manos aquello que necesite, ¿no? Y que se adecue también al bolsillo de cada uno. Otra de las cosas que atenta contra la libertad es un proceso hiperinflacionario que, contra la libertad de los que menos tienen además, que es lo más difícil en esta situación. Entonces recomendamos ampliamente La libertad y sus enemigos. Lo editó la Fundación para el Progreso de Chile. Por cierto, la Fundación para el Progreso tiene muchos libros para bajar en PDF. No sé si está, pero si no, en la biblioteca Oscar Schnell de Se Dice Libertad, allí también lo pueden
revisar, porque yo creo que es importante que conozcamos un poco más cómo funcionan esos países donde los ciudadanos pagan muchos impuestos para mantener este sistema del welfare state, como lo llaman, o del sistema de bienestar ese que el Estado te lo da todo, y eso no puede ser, porque el Estado no está para dártelo todo exactamente, ¿verdad? Entonces ahora, Alexis, cuéntanos, no sé si vamos al corte todavía o a las noticias o seguimos. Bueno, seguimos. Mira, bueno, antes que nada, recuerden seguirnos por @soyarepita en nuestras redes para que vean lo que hacemos. Somos un newsletter. Tratamos de contar las noticias de Venezuela poniéndole un poco de creatividad, un poquito de humor, valores venezolanos, un poco para que podamos estar enterados de lo que pasa en Venezuela sin que sea una experiencia tan traumática. Y una de las cosas que busca Arepita es la salud mental, ¿no? Yo no sé si tú sabes, Rocío, quién es Lichtenberg. Lichtenberg, alemán. Sí, un personaje alemán a mitad de caballo entre el siglo XVII y XIX. ¿Por qué recordamos a Lichtenberg? Por esta frase que la recordó Héctor Torres del portal La Vida de Nos, uno de nuestros mejores editores. Dijo: no hay nada que revele con tanta claridad el carácter de una persona como la broma que lo ofende. Eso a propósito de lo que pasó esta semana con el caso de los bomberos. Ajá, sí, vimos el caso. Oye, pero a propósito, La Vida de Nos y Efecto Cocuyo están de finalistas en el premio de Gabriel García Márquez, que no sé cuándo es que se da el veredicto, Alexis. 4 de octubre. 4 de octubre. Felicitamos a estos dos medios digitales de Venezuela que hacen un trabajo tan importante. En medio de bloqueos de portales. En medio de bloqueos, sí, señor. Fallas eléctricas. La inseguridad económica. El internet que no funciona, etcétera. Persecución legal en tribunales, incluso prohibición de decir nombres de empresarios específicos, en fin. Pero qué bueno que estén ahí. Fueron varios semifinalistas y estos dos medios, Efecto Cocuyo y La Vida de Nos, quedaron de finalistas. Bueno, te decía, Rocío, es importante trabajar por la salud mental en estas condiciones que estamos, que tienden a empeorar, aunque parezca imposible tocar más fondo, pero los países no tocan fondo. Pero lo importante, digamos, en medio de este estado de cosas, mantener nuestra salud mental, tratar de recordar siempre lo positivo venezolano. Esta semana, por ejemplo, recordamos los 160 años de Lisandro Alvarado, un larense de una curiosidad inagotable, un tipo que pasó aproximadamente 30, 40 años de su vida viajando, recorriendo Venezuela, anotando todo lo que veía. Fue como nuestro primer gran antropólogo, el primer hombre que se puso como a compilar los venezolanismos. Qué bonito. Y bueno, te decía esto de la salud mental porque ya hay indicadores. ¿Tú has sentido, Rocío, de algún modo que hemos perdido eso que llaman la chispa criolla? ¿Crees que se ha perdido un poco? Esa pregunta te la voy a contestar y te la vamos a contestar aquí en el programa después del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso de gimnasio o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacaacción. Con Ama de Casa, toca, siente, vive. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y continuamos aquí en el programa con Soy Arepita, la ventanilla hacia América Latina. También nos acompaña el profesor Carl Crispin. Andrea, ¿por qué no le dejamos esa pregunta al profesor Crispin de si se ha perdido la chispa? Sí. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí se ha perdido la chispa en Venezuela. Y se ha perdido la chispa porque la gente en general se siente un poco hipotecada por la situación política que le ha bajado un poco la temperatura vital al pueblo venezolano. Es decir, eso no solo se expresa en términos de la pérdida de la chispa, sino de la pérdida de la iniciativa y de saber sobrellevar, es decir, el momento político, porque momentos políticos, más allá de lo calamitosos que puedan ser, son un telón de fondo, es decir, la fuerza del individuo, del emprendimiento individual y de la capacidad de lucha frente a escenarios adversos debe mantenerse siempre por encima de la condición de un gobernante. Y la gente no solo ha perdido la chispa, sino que ha caído una especie de derrotismo total. Y eso es terrible para un pueblo. Es decir, por eso es que un poco cuando estábamos hablando en los previos del editorial de The Economist, de los 175 años de The Economist. Eso lo vamos a conversar cuando debatamos sobre la libertad, que eso es importantísimo. Pero lo importante que se dice allí es precisamente que buena parte de donde reside la defensa de la libertad es en el emprendimiento individual, que eso no hay que olvidarlo. Ese es el elemento pivotal precisamente de defensa de la libertad. ¿Viste? Alexis, por eso es que la gente, ya la chispa criolla no es, la falta de libertad te lleva a esos sentimientos y a esas ¿verdad? Sensaciones. O la sensación de pérdida de libertad. Exacto, la sensación. Y hay indicadores, incluso se publicó esta semana en ProDaVinci indicadores de una firma, los publicó Herbert Torres, que fue ministro de Carlos Andrés, publicó cifras de Gallup. Gallup hace un estudio anual que se llama Global Emotions. Venezuela tenía hace 10 años el primer lugar de Latinoamérica en emociones positivas. Ustedes preguntarán, ¿cómo mide uno una emoción? Bueno, haciendo preguntas muy básicas a lo largo del tiempo, preguntándole a la gente cosas como que te has sentido bien tratado, te sientes descansado, te sientes tranquilo, alguien te ha tratado bien en las últimas horas, aprendiste algo nuevo, te sientes satisfecho. Aunque parezca algo nimio o banal, a través de esas preguntas tan simples uno puede medir más o menos el estado emocional de la gente. Y la medición de Gallup recogió que Venezuela era el número 1 en emociones positivas en Latinoamérica en el año 2007 y 10 años después estamos en la casilla 16. Para que vean que sí es posible de algún modo, aunque sea no es tan exacto como medir la inflación, pero sí es posible medir la emoción y hemos tenido una caída. Es que es visible, pues, cuando estamos sometidos, aunque no hay una relación directa entre crisis económica y digamos, no es que es causa-efecto, no es que necesariamente crisis económica se traduce en malestar emocional, pero indudablemente que tiene un enorme peso. O sea, si estamos en unas condiciones materiales tan deplorables, evidentemente nuestra salud mental va a decaer. Por cierto, tuvimos un presidente Sublet que dijo alguna vez, lo grave no es que un ciudadano se burle de su presidente, es que su presidente se burle de sus ciudadanos. O sea, eso es lo que hace caer una república, es que su presidente se burle de sus ciudadanos. Y creo que es lo que vimos esta semana un poco con este show de este cocinero turco, que creo que el problema no es el cocinero turco, que parece que es muy famoso más por su cocina en sí que por sus métodos, que son un poco estrafalarios.
dicen que es un poco como comida porno. Me refiero a la presentación. La forma como lo va cortando. Sí, ¿verdad? Es un tipo que agarra el pedazo de carne y le da nalgadas y lo soba. Es todo un fenómeno, el tipo al parecer de marketing, no sé si de gastronomía. Pero la verdad yo no lo conocía. Si no hubiera sido por ese video yo ni me entero, porque yo tampoco, no conocía que era tan famoso ese restaurante y que tiene tantas franquicias a nivel mundial, pues no sabía. Es carne de cordero, ¿no? Sí. Lo grave, creo, más allá del cocinero, creo que es esa actitud, digamos, de prepotencia, intencional, además, porque sí. Concatenándolo con la información que dabas al principio, estamos en el periodo en el que más ataque a los ganaderos, vamos a ver, se están preparando la expoliación, despojo violento de la propiedad sin las debidas garantías. Esto no es expropiación, porque expropiación constitucionalmente es una garantía de la propiedad. Bueno, se está preparando la expoliación de muchas haciendas. Están estos decretos expoliatorios de los gobernadores de los estados productores, y justamente, que casualmente sale este video. Es un mensaje. Justamente para, como lo dice el profesor Crispín, para quebrarte el alma. Te están dando un mensaje muy claro. Entonces, frente a eso, ¿cómo reaccionas? Es muy difícil. Sí, es y complicado. por supuesto lo que vamos a ver es desabastecimiento. O sea, si ya hay en este momento, con lo poco que se produce, evidentemente vamos a ver como resultado que no va a haber carne. O se pagará un precio infinito en el mercado negro, los pocos que puedan, pero el resultado de estas medidas no es otro que más escasez y más desabastecimiento. Sí, bueno, que ya ha habido escasez de carne. Tengo entendido que yo no como carne, pero el pollo me cuesta conseguirlo. Pero sí lo oigo por esa desesperanza de la gente haciendo cola, de que no se consigue carne. Porque bueno, eso mismo que estabas diciendo tanto Andrea como tú, pues la expoliación de las fincas ganaderas y el tema de que los precios no son los acordes con la producción de la carne, ¿no? Por cierto, el presidente decía, una de las frases creo que más triste, esa de una sola vez en la vida. Bueno, creo que ya son bastantes veces, porque hemos visto bastantes shows ya. Vimos un show en julio con una serie turca, no sé si recuerdan, una serie de TV donde estuvo Maduro en el set y se hizo todo un espectáculo con unos cuchillos, como una serie de época, de una serie bélica turca. Entonces, digamos, mientras el presidente vive todas estas veces, supuestas primeras veces en su vida, quisiéramos ya millones de venezolanos tener, aunque sea una sola vez, vivir aunque sea una sola vez la experiencia de unos servicios que funcionen, de conseguir los alimentos que necesitamos. O sea, algo tan simple, pues no estamos pidiendo un show en un restaurante. Y de que se acaben los controles que nos limitan pues nuestra posibilidad de ahorrar y de tener una moneda fuerte, y que se acabe. Bueno, queremos vivir en un país mejor, ¿no, Alex? Y para eso estamos trabajando todos. Soy Arepita, Aquí se habla libertad, el profesor en la universidad, cada uno en su rol, trabajando para que la cosa cambie y mejore. Entonces, gracias, Alexis. Soy Arepita. @soy Arepita en redes. Síganos, por favor, para que conozcan lo que hacemos. Además, muy agradable. Soy Arepita. Síganlo en Twitter. Suscríbanse, porque de verdad es muy importante la información que a veces usted consigue ahí, que no la va a conseguir en más ninguna parte. De verdad que esa experiencia informativa que es Soy Arepita es bien innovadora y disruptiva. De verdad que lo felicito. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes en Aquí se habla libertad. Vamos entonces al corte para las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló por teléfono con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno para analizar la crisis que atraviesa nuestro país.
Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, afirmó que 150 farmacias han cerrado en lo que va de año en todo el país por la falta de medicamentos. Hay farmacias en los pueblos, no hay farmacias en los caseríos, los barrios se están quedando sin farmacias. Eso es disponibilidad del medicamento y parece que el gobierno le importa un pito lo que está pasando. O sea, la farmacia quizás es una de las instituciones, de los establecimientos más vigilados por el Estado. Y de paso, todas las políticas que implementa van en contra nuestra. Se lo hemos dicho, no podemos trabajar con ese margen de los sueldos que se estableció ahorita y con todas las políticas. Si tuvieras ahorita farmacias pequeñitas que son contribuyentes especiales, que también tienen que pagar el 1% por emitir cualquier cheque. Y aparte de toda esta situación, ¿cómo mantienes tú una nómina? ¿Cómo mantienes tú una nómina en una farmacia? Y de paso, cada vez que hay una política establecida por el gobierno, siguen bajando el margen de descuento para las farmacias. O sea, el gobierno no le importa, o pareciera no importarle, o desconoce totalmente cómo funciona la farmacia, el último eslabón de la cadena, y siguen cerrando la farmacia. Largas colas se reportan en los estados Mérida y Táchira para surtir gasolina. Lluvias de intensidad variable se esperan en las próximas horas en gran parte del país. En internacionales, al menos 5 personas, entre ellas 3 bebés, fueron apuñaladas este viernes en una guardería nocturna ubicada en Nueva York. Rusia advierte a Estados Unidos de que deje de jugar con fuego después de la imposición de una nueva tanda de sanciones contra individuos y empresas de ese país por parte de Washington. Y en los deportes, la tenista japonesa Naomi Osaka, campeona del Abierto de Estados Unidos, la checa Karolina Pliskova, la croata Donna Vekic y la italiana Camila Giorgi avanzaron a las semifinales del Abierto de Tokio. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y en Debatamos sobre la libertad tenemos el placer de tener aquí, como lo presentamos al principio, al profesor Carl Crispin, quien es profesor de Historia de la Universidad Metropolitana, es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, es escritor, además tiene varios libros, entre ellos el más reciente, La advertencia del ciudadano Norton, que lo publicó con Editorial Alfa, con La urbe al cuello, también una novela, y Ciento breve, que son minicuentos, 100 minicuentos creo que son, profesor. 100 minicuentos de 100 palabras exactamente. De 100 palabras, o sea, ese libro él lo escribió ¿en qué año? ¿Todavía no estaba el Twitter o sí? No existía Twitter. Bueno, entonces inventaste el Twitter, No porque creo, minicuento de 100 palabras, Twitter 180. Recientemente publiqué 200 breves, que son 200 cuentos de exactamente 100 palabras. Oye, qué chévere. Ese sí no lo conozco, pero el del ciudadano Norton sí lo leí. Y bueno, es un grato placer tenerlo aquí porque, bueno, él escribió un artículo a raíz de varios artículos que han salido en el periódico inglés The Economist, precisamente para celebrar sus 175 años. El The Economist ha decidido celebrarlos con un manifiesto que llama a reinventar el liberalismo en el siglo XXI. Y en este compromiso con las ideas,
qué interesante, el profesor Crispin también escribió un artículo refiriéndose a eso, y es un debate ahorita en el mundo, bueno, sobre las ideas liberales, cómo son las propicias para lograr bienestar, y esta ratificación de The Economist, que es un periódico tan importante en el mundo, viene a traer esto al debate, y creo que es genial que lo haya hecho, porque de verdad es un tema clave para construir sociedades libres. Entonces el profesor Crispin lo invitamos porque en Debatamos sobre la Libertad queremos ver qué es lo que plantea The Economist y cómo podemos los liberales aportar en esa reinvención. Sí, muchas gracias nuevamente. Hay una cosa que merece ser traída, digamos, a colación, un poco que sucedió en el mundo contemporáneo después de la caída del mundo de Berlín, que comenzó a hablarse de la desideologización del mundo. Y la gente comenzó a ver el tema de las ideologías como una especie de pesado fardo, de necesidad de establecer constructos, un poco de negar todo lo que había planteado, esa especie de progreso continuo que había negado o que se había negado desde la Ilustración, y la gente empezó un poco a repeler el tema ideológico, ¿no? Yo creo que eso le ha hecho un tremendo daño a la humanidad, y creo que le ha hecho un tremendo daño precisamente al liberalismo, porque mientras la sociedad occidental se refugió en esa especie de repelimiento a lo ideológico, los enemigos de la libertad, que son los radicales y los socialistas, aprovecharon para tomar posiciones que aparentemente habían perdido en un primer momento, pero que se fueron, digamos, reagrupando en términos estratégicos. Yo creo que el tema ideológico nunca es renunciable, y el tema de la libertad es un tema que hay que sostener a diario. Es decir, es como respirar. Es decir, digamos, el valor fundamental de la civilización contemporánea es la libertad, pero la libertad no hay que darla por sentado, sino todos los días nosotros nos tenemos que levantar y en nuestros pequeños, grandes o medianos espacios ser unos defensores de la libertad, porque tenemos muchos enemigos alrededor que atentan precisamente con esa noción de la libertad, y el primero es el Estado, especialmente en un país como Venezuela, donde el Estado es enemigo del emprendimiento individual, del libre mercado, de la libertad de las ideas. Es decir, es un patrocinante fundamental del pensamiento único, y frente a esas imposiciones no nos toca sino reinventarnos a nosotros todos los días, teniendo en cuenta de que el emprendimiento individual es la única forma y el vehículo por excelencia para mantener esa lucha permanente. Sí, Andrea. Sí, hay una parte interesante del artículo en cuanto a esa reinvención del liberalismo, digamos, los nuevos retos que se nos presentan, por ejemplo, en materia de los derechos del ambiente, o los famosos LGBT, o derechos de la mujer, porque, digamos, muchos de estos nichos o de estos temas han sido bandera por parte de la izquierda, y a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero para facilitar ahorita la pregunta, han sido tomados por discursos de la izquierda, tratando de abrir también el camino al Estado con leyes proteccionistas, logrando discriminación en positivo, y digamos más bien los liberales se han olvidado también, salvo al caso de algunas excepciones, de estos temas, que son temas que también preocupan, porque al fin y al cabo es el individuo. Exacto. Defensa de los derechos del individuo por su sola condición de ser individuo, independientemente de su orientación sexual o del sexo, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que la gente se ha refugiado en estos temas de género y estos temas de minoría, de raza, en fin, porque son un poco la respuesta digamos, a los grandes temas individuales de la contemporaneidad. Probablemente incluso nosotros podríamos hasta reivindicar las tesis de Samuel Huntington del choque de civilizaciones, cuando dice precisamente que los grandes temas de la contemporaneidad, es decir, van a ser los temas culturales, y la gente se ha refugiado en los temas culturales, en el pequeño tema cultural, es decir, que lo afecta, como la raza, la religión, el sexo, etcétera. Y lo que se plantea el liberalismo es que de alguna u otra forma los políticos liberales se han deslucido en estos temas y no lo han, digamos, desarrollado con el suficiente interés, no le han dado la importancia que merece. Y creo que el liberalismo tiene que comenzar, digamos, por ocupar esos espacios inocupados,
justamente para quitarle las banderas a la izquierda, porque pero es que no se trata de decir de derecha e izquierda, es que a las banderas de la izquierda hay que arrebatárselas dentro del juego democrático porque no tienen razón y nos llevan sencillamente por el precipicio. Es decir, la izquierda es enemiga de la libertad, eso hay que terminar de decirlo, sí, y la izquierda cada vez de alguna u otra forma se radicaliza, se mimetiza. Y estamos viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el PSOE España, esta especie de matrimonio morganático que tiene con Podemos. De modo que los liberales se tienen que replantear su posición en el mundo y sobre todo hay que definitivamente desechar esa especie de aversión a lo ideológico, porque lo ideológico sigue ocupando un lugar completamente importante en la historia de las ideas occidentales. Es que si no le damos importancia a lo ideológico, es decir, nosotros asumiremos que estamos entrando en una especie de decadencia civilizatoria donde da lo mismo todo y donde nos tendremos que someter a una suerte de pragmatismo diario en donde no se debaten las posiciones fundamentales de la civilización. ¿Qué dices tú, Alexis? Sí, bueno, me llama la atención porque eso es algo de lo que hablaron estos días el profesor Herraiz Luca, historiador, decía un poco eso, casualmente que la respuesta ante el fracaso de algún modo del debate ideológico ha llevado un poco a refugiarnos en lo espiritual. Incluso el propio profesor Herraiz Luca acaba de publicar un libro en el que habla de su lado espiritual. Creo que Vargas Llosa, si no me falla la memoria, hizo un ejercicio parecido. Entonces, sí, bueno, más que una duda, mi reflexión iría por allí, cómo, a ver, en medio, un poco lo que hablábamos antes, en medio de este colapso de nuestro estilo de vida, de nuestra civilización, por lo menos por lo que estamos viviendo aquí, cómo aprenderlo, o sea, cómo esta impotencia que sentimos a diario, cómo transformarla en algo positivo, o sea, cómo empezar de algún modo a organizarnos como ciudadanos para repeler esto, más allá de que fracasemos en el intento, pero expresar que estamos en desacuerdo, por decirlo de una palabra, con un eufemismo, pero no estamos de acuerdo con esto que vemos a diario. Claro, y además que el caso de Venezuela es particularmente único porque además en Venezuela, es decir, hay que empezar por fundamentar y patrocinar un pensamiento liberal, que nadie cree en el liberalismo, todo el mundo se ha acostumbrado a estas cosas maleables, gelatinosas que llaman la democracia social, y ha habido, en mi opinión también, históricamente una especie de hipertrofia del sentido de la responsabilidad social, es decir, uno sale a la calle y todo el mundo le dice que uno es responsable socialmente. Bueno, es decir, en el caso, por ejemplo, de los empresarios, la única verdadera responsabilidad social que tiene el empresario es existir, porque si no existe, es decir, no genera riqueza. Claro, entonces, el Estado digamos, nos bombardea con el tema de la responsabilidad social. Las empresas también se han hecho eco de ese tema de la responsabilidad social. Y eso un poco va acercando al pensamiento liberal, porque de alguna u otra forma endosa una especie de culpa colectiva al pueblo venezolano cuando en honor a la verdad no lo tiene. Yo quería decir también que en nuestro decurso histórico nosotros hemos tenido dos experiencias liberales nada más. La experiencia entre el año 30 y el año 47 del siglo XIX con Páez Jesús Godo y la tímida del segundo gobierno del presidente Pérez. Es decir, pero la gente sigue recostándose en el Estado y de alguna u otra forma el Estado exorciza, si se quiere, ese miedo a la libertad que tienen las personas, porque la libertad es creativa y hay que decirlo. La libertad es un conjunto equilibrado de derechos y deberes en los cuales el individuo tiene que ser creativo, y hay gente que no le gusta ser creativa, sino le gusta que decidan todo por ella. Ahora, cuando tú hablabas, Alexis, del modo que nosotros tenemos un poco para repeler toda esta especie de cultura que nos cerca, bueno, yo creo que haciéndole menos caso al Estado, haciéndole menos caso al gobierno en el mejor sentido de la palabra, es decir, nuestros temas de conversación cotidianos, nosotros nos desayunamos con Maduro, almorzamos con Maduro, merendamos con Maduro y comemos en la noche con Maduro. Y vamos a una fiesta y entonces también hablamos de Maduro. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que deshacer un poco de esas metáforas obsesivas políticas que nos persiguen, creer un poco más
es decir, en lo que estamos haciendo y creer en que nosotros definitivamente podemos ser un motor de nuestro propio crecimiento, más allá de que exista un gobierno que nos persigue y que no nos deja crecer en la medida de la realización posible que nosotros podemos tener en una sociedad. Sí, fíjate que interesante además tu artículo y el artículo referido al de The Economist, porque la causa liberal que plantea The Economist se ha basado en claros principios de la libertad del gobierno limitado, que todo ello acompaña la fe en el progreso y en el bienestar. Pues, absolutamente. Y bueno, un poco de eso fue lo que hicieron pues los ordoliberales, encabezados por Erhard, Menger y todos estos que lograron encaminar a Alemania hacia esa sociedad que es hoy, ¿no? Y que demostraron cómo debe ser el enfoque liberal para lograr la prosperidad a través del liberalismo y fulminar al socialismo, ¿no? O sea que yo creo que ese enfoque de lo que ellos llamaban economía social de mercado, porque apuntaba a que lo social se resuelve a partir de la interacción entre los individuos y el sistema que fundamenta el mercado, ¿no? Sí. El sistema de precios. ¿Qué opinas tú de todo esto, Carl? Yo creo que el Estado tiene, digamos, sus propósitos, sus procedimientos, sus fines, y los particulares también tenemos nuestros fines. Es decir, aquí no se trata tampoco de atacar al Estado, porque es que el Estado debe estar presente y debe estar limitado, debe cumplir sus funciones fundamentales, como la de seguridad, la defensa de la soberanía. Algunos hablan incluso de que puede ocuparse de la medicina, donde coexistan dos sistemas, el sistema social y el sistema privado. Pero en todo caso, es decir, en esa definición de funciones, lo que tiene que plantearse es una suerte de equilibrio en los fines fundamentales del cuerpo social, que en última instancia es la felicidad, y eso no es que lo estemos inventando, y tampoco es que lo inventó Bolívar en el discurso de Angostura, probablemente lo inventó Aristóteles. Es decir, el cuerpo social quiere ser feliz. Y la felicidad en el sentido de esa definición redunda en el hecho de que todos puedan desarrollar su personalidad, es decir, en un sistema de equilibrio entre el Estado y los particulares. Exactamente. Sí, no, bueno, al fin y al cabo es entender que la felicidad, como diría Ayn Rand, también otra liberal que hemos manejado aquí, viene de cada individuo, viene de cada uno de nosotros, y que el Estado, más que fines y propósitos, lo que tiene son competencias, atribuciones, claro, y muy limitadas. Por ejemplo, yo que soy más de liberal clásica, narcocapitalismo, justicia y seguridad, pero sí es entender eso y que se entienda también en nuestro país, porque lamentablemente hay que ser responsables diciendo que nuestra cultura ha sido liberticida y estatista, y hemos llegado a lo que hemos llegado. Por eso es que también, como comentabas, ese intento muy tímido de Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia no tuvo mayor acogida por todos los sectores que estaban en contra. Lo podemos ver en el documental, en el documental Carlos Andrés Pérez 2 y en el libro de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, cómo cada uno de los sectores, empresarios, notables, intelectuales, lamentablemente no obraron a favor de esas medidas, a favor del mercado. En realidad creo que eran unos keynesianos que se vieron obligados a liberalizar el mercado. Pero digamos, es entender que tenemos que obrar contra esa cultura liberticida a la que hemos vivido hasta ahora. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa palabra notable que estabas mencionando, porque lo que hicieron no fue nada notable, precisamente. Exactamente. Hay un ensayo muy interesante de Humberto Naheim, publicado en un libro homenaje a Arturo Uslar, donde precisamente dice que Uslar, que teóricamente era un liberal, reaccionó justamente, es decir, de modo absolutamente contrario al pensamiento que lo informaba, precisamente al ser uno de los abanderados en la lucha contra el presidente Pérez en su segundo gobierno. Totalmente. Es decir, los empresarios no querían competir. Es decir, aquí estamos hablando, es decir, cuando nosotros reivindicamos la figura del empresario, reivindicamos la figura del empresario que le gusta competir y que no necesita estar tocándole la puerta al Estado para que le salve, qué sé yo, su desempeño, absolutamente. Sí. Vamos a ir al corte y vamos a regresar para los comentarios finales, Carl, donde queremos que dejes un mensaje esperanzador a partir de las ideas de la libertad a nuestra audiencia. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de ama de casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y antes de iniciar las conclusiones, estamos recibiendo información del chat para una asamblea general en la Universidad Central de Venezuela el día lunes a las 8 de la mañana, una asamblea general en el aula magna y están convocando a los profesores. Sí, entonces, Carl, bueno, te habíamos dejado para estas conclusiones un mensaje esperanzador. Además, eres presidente del Club de Roma, que es una organización que ya nos dirás brevemente, pero que sí, pues porque si estamos aquí trabajando es porque somos optimistas de que el futuro cercano va a ser mucho mejor. Absolutamente. Yo le recomiendo a la gente que pertenezca al grupo de los optimistas, porque el grupo de los optimistas no es que sean personas que tapan la realidad, todo lo contrario, sino son personas que creen en sus proyectos, que creen que lo que están haciendo los conduce a algún propósito en la vida. Miren, las personas que me están escuchando y que quieran recibir algún mensaje esperanzador, les digo lo siguiente. Todavía hay muchísima gente que permanece en Venezuela y que seguirá en Venezuela y que no se va a ir de Venezuela y que no se va a ir de Venezuela independientemente del gobierno catastrófico, y enemigo de la libertad que tenemos. Porque nosotros, una forma de sobrevivir y de sobrellevar precisamente la catástrofe es desarrollando nuestros proyectos, independientemente de que sea difícil. Es más, cuando un proyecto se alcanza con dificultad, es muchísimo más satisfactorio que si se alcanza con facilidad. De modo que a las personas que nos escuchan yo les digo, sigan su proyecto, crea en usted mismo, crea en lo que hace y deje de hablar tanto del gobierno que eso no lo va a llevar a ningún lado. Bueno, la verdad es que sí, sigamos construyendo porque el país y Venezuela y los ciudadanos estamos enfrascados en que eche para adelante y que progrese, ¿no? Así es. Y bueno, ya después te invitaremos en otra oportunidad, profesor Crispin, a que nos cuentes pues qué hace el Club de Roma, porque de verdad que es una instancia bien interesante que publica muchos libros con aportes de gente de todo tipo de ideología y de formación, así que ya nos contarás en otro programa porque esto ha estado interesantísimo. Bueno, ya nos vamos, de Aquí se habla libertad, los esperamos el próximo lunes y como siempre en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga. Agradecemos que hoy estuvieron Soy Arepita, Alexis Correa, el profesor Carl Crispin y se despiden Andrea Rondón y Rocío Guijarro. Hasta el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve.